Sí, Perfecto, dale. estamos grabando. Luego de esta introducción metodológica y pedagógica acerca del uso de la tertulia en los doctorados, ¿no? Y en nuestro programa específico, ¿no? De dar un espacio de conversación a partir de alguien que presenta un tema, un problema, una cuestión, un recorrido, una experiencia, un relato de experiencia, como excusa para conversar. Un poco lo que pretendo hacer con mi presentación y mi invitación a conversar es trabajar un poco algunos aportes de la investigación narrativa en el campo educativo y la posibilidad de, a partir de esos aportes, de construir, inventar o reinventar una poética pedagógica, ¿no? Recogiendo un poco la provocación de Groys, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Lo vieron? Es un autor muy interesante, Boris Groys, ¿no? Un crítico de arte. Tiene un libro fantástico que se llama Volverse Público, en donde él plantea para el mundo del arte, y del arte después del giro performático, plantea un viraje de la estética hacia la poética. Esto es, habida cuenta las transformaciones vertiginosas en el campo de la comunicación, de la telemática, de las redes digitales, se está dando el fenómeno de que hay más productores de imágenes que consumidores. Esto es, hay más producción estética, fundamentalmente de la presentación de sí, ¿no? En este arrebato autobiográfico, él lo llama autoficcional, porque le da carácter de constructo justamente a la producción de un sí mismo a partir de imágenes, ¿no? Para presentarse a sí mismo en lo que él llama el ágora pública, ¿no? Justamente el libro al que estoy haciendo referencia se llama Volverse Público, las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Es de caja negra y es fantástico. Y este desplazamiento hacia la producción de imágenes y no tanto hacia la recepción de imágenes, dice que para el cual estaba volcada toda la crítica estética o la crítica de arte, en la construcción de esta estética, de esta sensibilidad. Van a escuchar a decir a Isabel Molinas, ¿no? Como la estética como aquello que se ocupa de la sensibilidad humana, ¿no? Y de la posibilidad de ampliar el campo semántico de la apreciación y de la percepción del mundo. Pero Boris Groys sugiere que esta transformación estructural ha provocado que los sujetos que antes consumían arte ahora produzcan imágenes. Y que haya en todo eso un arte, una sabiduría, una reflexión, inclusive una deliberación acerca de cómo construir esas ficciones y de cómo disponerlas en lo que él llama el espacio ágora pública. Según él, para la participación política, ¿no? Sugiere, piensa, desplaza esta idea, ¿no? Del espacio estatal o de los ámbitos de deliberación formal como los ámbitos de lo público. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo interesante es que él plantea este desplazamiento. Y habida cuenta del giro narrativo en educación y particularmente en pedagogía, se está dando un fenómeno de mucha producción narrativa y autobiográfica por parte de los docentes en distintas instancias, que sugiere también un desplazamiento o un cierto equilibrio entre la dimensión estética, es decir, la ampliación, ¿no? La ampliación del campo de la percepción y de la sensibilidad, y al mismo tiempo, ¿no? Equilibrado con una poética, con el arte,
la sabiduría, la deliberación, la reflexión acerca de la producción de ficciones o de la producción de artefactos que pretenden representar el mundo e interpretarlo, y circular en el espacio. También en el campo educativo hubo un viraje autobiográfico. También permeó el campo pedagógico la condición biográfica, o como diría el Fuchs, la ampliación del espacio biográfico, o como diría Luis Porta, ¿no? La expansión biográfica. ¿No? Por ejemplo, en el campo de la formación docente, a partir de la reforma curricular del año 2007, ¿no? Que habilitó la resolución 24 del Consejo Federal de Educación, a partir de ese momento, y el desarrollo de diseños curriculares que incorporaban el campo de la práctica profesional, comenzaron a haber desarrollos curriculares muy vinculados o muy involucrados en la incorporación de la narrativa biográfica y de ejercicios y prácticas narrativas biográficas como dispositivos de formación. Bitácoras, diarios, narrativas, historias, reconstrucción narrativa de trayectoria, reconstrucción del currículum en acción a través de narrativas, de relatos de experiencias, en fin, hasta notas, diarios de campo. No está relevado esto, no hay una información, habría que investigarlo, pero y también cuantitativamente, a ver cuánto se expandieron los dispositivos narrativos en la formación docente. Un poco la sensación y a la manera de crónica de viajante, de conocer, de ir para aquí y para allá en Argentina, y vincularme a esas miradas, y veo una expansión notable, sorprendente, casi una moda, ¿no? Y lo digo esto para abrir un capítulo también de autocrítica, de automirada, de reflexión metodológica. Pero en la formación docente inicial, por lo visto, está relativamente expandido. La creación, ¿no? La invención de este campo de la práctica profesional docente, desde el primer año hasta el cuarto año, ¿no? Que trata de romper, aunque a mi entender de manera imperfecta, ¿no? Con esta idea de aplicacionista del modelo deductivo, ¿no? De teoría, después práctica, después residencia, o teoría, metodología, disciplina, práctica y residencia, ¿no? Un poco como la secuencia, trata de romperlo, no del todo, pero bueno, genera ahí la posibilidad, las condiciones institucionales, curriculares de posibilidad, para esta exploración, esta experimentación muy poco estudiada de los dispositivos narrativos y autobiográficos y de los aportes de la investigación narrativa y autobiográfica en el campo de la formación docente inicial, dando una variedad, y yo creo que un corpus muy interesante, sobre todo durante la pandemia, un corpus muy interesante de relatos de experiencias, de relatos autobiográficos, de cartas narrativas, ¿no? De diarios, de distintas intervenciones narrativas que sería interesante estudiar desde una poética. Es decir, desde la pregunta acerca de cómo componen sus ficciones narrativas los docentes, ¿no? Para dar cuenta de su propia experiencia. ¿No? Con esta idea de Riquet, de representarlo, no de mímesis riqueriana, no de imitación. Yo siempre digo que ni siquiera el realismo pensaba en el campo de la estética, digamos, pensaba que era posible reproducir el mundo tal cual era, que siempre, justamente el realismo era más consciente que ninguno de la necesidad de lo necesaria que era la interpretación y el punto de vista. ¿No? Porque justamente por lo que ellas trataban era el realismo trataba de anularlo. Así que se las veía con esas y con la digamos, con la persistente frustración de nunca poder representar el mundo, ¿no? Tal cual es.
Pero más allá de eso, la idea de representar y de interpretar al mismo tiempo, bueno, aproxima muchísimo los relatos de experiencia, la narrativa autobiográfica del campo educativo, el campo del arte, al campo de la composición artística. Por eso yo veo mucha proximidad, por ejemplo, entre los talleres de narrativas pedagógicas y los talleres de diseño, por ejemplo, en arquitectura o diseño gráfico, que tiene que ver con el trabajo, la construcción y la reconstrucción, ¿no?, de un constructo, un plano, un proyecto habitacional o un relato de experiencia o un audiovisual, ¿no? En fin. Pero lo interesante ahí es que también en el desarrollo profesional docente y en ciertas maneras de formación continua, también se ha instalado con relativo vigor los dispositivos narrativos. Y también sería muy interesante explorarlos en un doble sentido. En el sentido de aquellos que asumen una posición, digámosla así, militantemente narrativa, es decir, que asumen la narrativa como un enfoque específico, como aquellos que utilizan narrativas dentro de modelos otros. Por ejemplo, narrativas dentro de modelos del profesional reflexivo de Jung, o de los talleres de investigación de la práctica de Graciela Batallán. Usan narrativas, pero dentro de enfoques atravesados por otras regulaciones diferentes a la del campo de la investigación narrativa, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la implicancia, bueno, lo que ustedes están viendo, esa especificidad que define a este paradigma y que lo diferencia de los paradigmas disciplinarios. Es más, se piensa la investigación narrativa en general como, al menos como un enfoque transdisciplinario, ¿no? que funciona entre las disciplinas, entre esos espacios, como diría Candelero, ¿no? que dejan por fuera las categorías, los conceptos de los campos disciplinarios. Ese espacio entre, otros plantean directamente a la investigación narrativa como un enfoque indisciplinado, justamente que se construye en contrario, ¿no?, y en tensión con las disciplinas. Pero bueno, más allá de esa cuestión, definiciones también, que tienen que ver también con la proximidad epistemológica o epistémica, más que epistemológica, del enfoque narrativo con cierta forma de entender la pedagogía, que tiene que ver tal vez justamente con las posibilidades que abre el giro narrativo, o la vía narrativa orientada hacia lo que algunos llaman, o llamamos, revitalización del campo pedagógico o de la pedagogía. Luis Porta y María Marta Gedaide y el grupo de Mar del Plata, es un libro, en realidad una colección de libros muy interesantes. Uno de ellos se llama Pedagogías Vitales, justamente, y que traen desde una mirada decolonial la importancia de la experiencia vivida, del habitar el territorio, como forma de entender, ¿no?, la pedagogía. Pero también otros, ¿no?, otras experiencias curiosamente diseminadas por América Latina, ¿no?, y muy observadas por los críticos, por las perspectivas europeas y estadounidenses, por ejemplo, ¿no?, que se sorprenden justamente de esas expresiones de búsquedas, ¿no?, no solamente recuperar la pedagogía como campo de saber, sino de la pretensión de revitalizarla a partir de la incorporación de la idea de experiencia, de narrativa de vida, ¿no?, de
educación, pedagogía, vida, experiencia, indagación vital, comprometida, sensible. Que produce, y acá viene que tiene la capacidad de producir, ahí sí, producir obra a partir de la documentación de la experiencia pedagógica. ¿No? Por una parte, invita a pensar la experiencia pedagógica como performance y a la narrativa de experiencia, entre otras formas, no necesariamente escrita, puede ser narrativa audiovisual, fotográfica, en fin, plástica, y otras formas que yo ni me imagino, pero que tienen que ver fundamentalmente con esta pretensión de contar lo que nos pasa en el transcurso del tiempo, ¿no? y de habitar un momento, un territorio, junto con otros, ¿no? Y que es tal vez lo que los campos disciplinarios dejan afuera, ¿no? Inclusive las ciencias de la educación, ¿no? Y que tal vez la pedagogía pueda nombrar, haciendo uso de otros recursos lingüísticos, literarios, discursivos, narrativos, ¿no? Diferente a los convencionales, a los formalizados, a los más estructurados, a partir de esta exigencia conceptual que tienen los campos disciplinarios. Entonces, tal vez esta revitalización de las pedagogías también sea una oportunidad para trascender los límites modernos de la disciplina y pensar a la pedagogía más bien como un territorio, como un campo, ¿no? de praxis educativa, y no solamente práctica, o práctica en el sentido de praxis, es decir, una acción que se realiza sin perseguir un fin productivo, que se justifica en sí misma ética y políticamente, sin la búsqueda de un resultado productivo, de un objeto, ¿no? En esta diferenciación que hacía, ¿no? Aristóteles entre praxis y tecné, ¿no? Y de cómo esa idea de praxis es retomada también por la tradición crítica, por el marxismo, particularmente por la Escuela de Frankfurt, y bueno, y reaparece también en Paulo Freire bajo la idea de praxis, ¿no? Práctica reflexionada. Y yo agregaría más, práctica situada, reflexionada y y mediada por juicios de orden situacional o por cierto conocimiento local y por juicios ético-políticos, que tienen que ver con que si lo que estoy haciendo está bien en sí mismo. Cuestión que no tiene la tecné o la técnica. Y que me gustaría desplazar esta distinción, como hace la tradición crítica, hacia, bueno, el mundo contemporáneo y aquellas expresiones del campo de la pedagogía o de la educación que presionan y tensionan y generan una tendencia tecnocrática de pensar a la educación y la práctica pedagógica fundamentalmente como tecné, como habilidad, como procedimiento, que persigue un fin productivo, que por lo tanto es medible, frente a una concepción que entiende la praxis como una acción mediada ética y políticamente que interviene sobre el mundo y que se justifica en sí misma, que no necesita medirse por fuera de sus términos ni en su productividad. Una práctica a la que la productividad le es incompatible y que tiene que ver con esto que ha retomado inclusive por Hannah Arendt, ¿no? De pensar la educación como el encuentro entre los nuevos y los viejos, vinculado a la transmisión cultural, a la herencia y la ilusión, dice Hannah Arendt, no sé si lo dice o lo leí, o la ilusión bueno, de dejarles el mundo, mostrárselos, presentárselos para que hagan algo con él mucho mejor que lo que hicimos
¿no? De la vieja generación, esa idea maravillosa del legado, pero también de la oportunidad de avanzar sobre nuestros fracasos. Bueno, un mandato también un poco fuerte, pero bueno, los que tenemos hijos estamos acostumbrados a hacerlo cotidianamente, ¿no? Dejar no solamente herencia, sino también legado, ¿no? Como mandato. Pero bueno, más allá de ese giro, a lo que voy es que esta idea de revitalizar a la pedagogía tiene que ver con esta idea de pensarla como un campo de praxis, fundamentalmente, pero también como una praxis vivida y habitada, como una experiencia. Porque la experiencia, no nos vamos a detener mucho ahora, ustedes lo están viendo muchísimo seguramente en los seminarios y demás, pero la experiencia tiene que ver más bien con la singularidad, ¿no? Con la forma peculiar de habitar el mundo, de hacerlo y de dejarnos atravesar por él. Como diría La Rosa, la experiencia está atravesada por una pasión, ¿no? Pasión que hace, ahí dice José Contreras, que hace que la experiencia sea más bien una dimensión pasiva frente a la actividad de la práctica o de la praxis. Es decir, la experiencia solo ocurre si nos dejamos atravesar por la experiencia. Por eso exige, como dice Jorge La Rosa, pero en realidad él lo dice para dar cuenta de la crisis de la experiencia, ¿no? Cómo la experiencia requiere interrumpir el tiempo, el trabajo, la exigencia. Y yo agregaría, ¿no? Con Berardi, ¿no? También abandonar por un momento los tecnocódigos, ¿no? De la máquina, ¿no? que capturan nuestras maneras de decir, nuestras formas de pensar, también de pensarnos y decirnos. Entonces ahí viene otra exigencia, ¿no? en la poética. Sobre todo en esta poética de sí, que permite la narrativa autobiográfica respecto de la experiencia vivida en la escuela o de la propia biografía profesional, bueno, las distintas dimensiones. Que es, bueno, justamente esta, no solamente cómo indagamos, sino que agrega el problema de cómo contamos, cómo escribimos una tesis narrativa y autobiográfica, por ejemplo. En eso hay un arte, una sabiduría que tiene que ver con las reglas de composición, no con las reglas con la sensibilidad exacerbada por el enfoque narrativo. Hay un problema estético y implica la narrativa autobiográfica, ustedes lo están viendo, un giro de perspectiva, cierto desaprendizaje, desacomodar ciertos moldes y ciertas formas de pensar el mundo, la investigación y el campo, ¿no? E implica habitar el mundo, ¿no? de este tipo de investigación, poniendo el cuerpo, construyendo una posición en él. Ese giro de poner la posición en él y de vivir el mundo educativo o la praxis educativa como experiencia, por un lado singulariza la perspectiva, porque cada experiencia es única y repetible, mientras que la praxis es justamente praxis porque se repite en el tiempo. Un juego fantástico para entender, digamos, esta complejidad del campo educativo, del campo de la transmisión cultural, yo le diría. Porque acá viene esa es otra discusión que ahora inmediatamente voy a traer, no solamente como praxis y como experiencia, como práctica recurrente en la historia, identificable, categorizable, objetiva, también como la dimensión subjetiva que hace que podamos habitar ese mundo como experiencia. También. También hay una disputa de la experiencia, de cómo se configura y regula la experiencia. Bueno, entonces, de praxis, de experiencia,
de discurso, ¿no? En tanto praxis requiere ser dicho para completarse, en tanto performance adquiere sentido cuando el espectador dice lo que vio, cuando produce un texto acerca de lo hecho, de lo vivido. ¿No? O sea, el discurso también se disputa en el campo de la pedagogía. Las maneras de decir, de narrar el mundo vivido o el mundo colonizado por ciertas formas de decir y por ciertas formas prefiguradas de habitarlo. Y por supuesto como campo de saber. Y de saber más que de conocimiento. Entonces, está íntimamente vinculado y de distinta manera, con mayor o menor énfasis, todo este movimiento intelectual y político que pretende recuperar a la pedagogía y revitalizarla, ¿no? Reconstruyendo experiencias de la praxis, y que no tiene que ver solamente con el movimiento narrativo, hay otras expresiones, por ejemplo, así ejemplifico con un caso europeo, ¿no? Y ahora con uno latinoamericano, muy, muy vigoroso, que fue toda la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, ¿no? Por ejemplo, entre otras, ¿no? Que se inscribe en un movimiento pedagógico, que piensa a la pedagogía como campo de experiencia, de praxis, que es necesario reconstruir, y para eso genera un dispositivo geopedagógico, ellos le dicen, de construcción de un dispositivo que les permite indagar el mundo de la experiencia pedagógica colombiana y reconstruir las distintas maneras de habitar y hacer escuela y de hacer docencia en Colombia, como forma de resistencia afirmativa frente a, a los procedimientos estandarizados de la evaluación que ofrecieron una imagen homogeneizante del mundo escolar colombiano. Entonces, también ahí también es uno de los dispositivos donde utilizan la narrativa como una forma de cronicar, de hacer una crónica de ese viaje que realizan los maestros expedicionarios por rutas pedagógicas en el territorio colombiano, ¿no? Y en donde los docentes anfitriones de las escuelas de las rutas los reciben, hacen mingas y construyen encuentros atravesados por fiesta, por encuentro cultural, y exponen, conversan a través de distintos dispositivos pensados en conjunto durante el curso de un tiempo, que luego se reúnen en un seminario para sistematizar a través de distintos materiales, audiovisuales o textos maravillosos como este, ¿no? Acá les muestro uno, ¿no? Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, y en este caso, recreando rutas y senderos pedagógicas, Valle, Cali y región norte del Cauca. Y cuenta todo el recorrido a través de relatos y distintos materiales, ¿no? La experiencia del recorrido como forma de sistematización de prácticas, más con esa tradición, ¿no? Sistematizar el saber sistematizar ese viaje y esa expedición y ese encuentro y esa sistematización y tematización de la experiencia como saber pedagógico, ¿no? Que lo expresan, ¿no? A través de lo que de muchas metáforas cartográficas, el Atlas Pedagógico Nacional de Colombia, las rutas, ¿no? Las reconstrucciones de rutas expedicionarias, en fin. ¿De a qué voy con todo esto? Que también el giro narrativo y autobiográfico en el campo de la educación, bueno, se constituye, al menos en una de las vías, a partir de las cuales
este proceso de ampliación de la imaginación pedagógica, de revitalización de la pedagogía, de búsqueda de otras lenguas, otras formas de decir, ¿no? Yo siempre digo, hay otro movimiento dentro de este gran movimiento y heterogéneo movimiento intelectual, por ejemplo, entre el grupo, digamos, la confradía de Jorge La Rosa, Fernando Bárcena, Carlos Esclía, y algunos otros más, ¿no? Que están también unos tertuliantes bárbaros, y que están ensayando, como diría La Rosa, ¿no? Primero una severa crítica, no sé si severa, yo diría artera crítica al lenguaje, ¿no? Como un del lenguaje de la educación dominante como un lenguaje impronunciable, ¿no? Y castigando al mismo tiempo, en el caso de La Rosa, tanto el lenguaje de la tecnocracia educativa como el lenguaje de la crítica. Interesante. Y sugerente y provocativo, sin lugar a dudas. Pero más allá de eso, lo que él dice que es importante reconstruir la lengua, reinventar una lengua para que la conversación entre profesores acerca de lo que hacen sea posible, ¿no? Es una invitación que comparten, ¿no? Esta idea, fíjense, las obras conjuntas, Pedagogía de Literatura, de Scliar y de La Rosa, ¿no? En donde compilan ensayos y reflexiones acerca de esta relación, ¿no? Y que ellos mismos provocan, ¿no? Por ejemplo, Jorge La Rosa dice, hay que reconstruir la prosa del profesor. Fernando Bárcena plantea también, acercándose a esta idea de poética, ¿no? Construir biografías de aula. Interesante, ¿no? Y ahí apela un poco a esta idea, a lo que algunos llaman giro material, ¿no? De reconstrucciones de un campo a partir de su materialidad, ¿no? Algo que ensaya, por ejemplo, Giorgio Agamben en su propia autobiografía, ¿no? También problematizándola. Porque ahí viene el problema de cómo nombrarse a sí mismo, ¿no? En el movimiento autobiográfico, ¿no? El yo, la primera persona del singular, es muy incómoda, muy difícil de construir luego del giro narrativo y autobiográfico. Gran parte digamos, una de las grandes provocaciones de la narrativa autobiográfica es deslocar la primera persona. Fragmentarla. La primera persona ya no es una voz natural de alguien hablando sobre sí mismo, sino que se problematiza metodológicamente, ¿no? Lo hacen todos los que, por ejemplo, la autobiografía intelectual de Ricoeur lo plantea en su introducción, ¿no? Cuando Ricoeur encara su propia autobiografía, que les recomiendo leer, que al menos en español es magnífica, él problematiza justamente a la autobiografía como género viable, plausible. Y el mismo Giorgio Agamben, cuando se plantea su autobiografía, también en una suerte de giro material, elige descentrar esa primera persona narrando dos fotografías o explorando dos fotografías de sus dos estudios. Él tenía un estudio en Roma y otro en esos lugares maravillosos de Italia, y fotografía ambos, no sé si se logra ver con nitidez, fotografía ambos estudios y cuenta su propia biografía intelectual a partir de los objetos, fotos, anotaciones que hay en ambos escritorios. Pero más allá de lo anecdótico, de cómo lo hacen, dan cuenta del problema poético o autopoético de la construcción narrativa de sí. O sea que la provocación de Boris Groys no es tan solo un traspaso de un lugar a otro, sino implica también
convocar a una poética o intentar una poética para reconstruir la lengua de la pedagogía. Y en ese giro o en ese movimiento, revitalizarla. Que tenga cuerpos, vida, se torne donde, por ejemplo, el amor, la pasión, el encuentro no suenen a banalidades, sino que se pongan en el centro de la descripción, de la mira, para lo cual hay que construir una estética, pero también en los productos, en las producciones de esas investigaciones narrativas y autobiográficas, que suponen una poética. Un arte acerca del contar, o mejor, de construir ficciones acerca de sí, o ficciones, pero no en el sentido fantasioso de la ficción, sino en el sentido más estricto de fictio, de constructo, de artefacto, de construcción, y que diferencia la praxis pedagógica de la poética pedagógica. La praxis pedagógica, recuerdan, es una acción que se justifica a sí misma, que es performática y que no busca un fin productivo. La poética sí, que es la creación de una representación de esa experiencia para tornarla una experiencia pública, para construir, como dirían, por ejemplo, Andrea Lió en Argentina, una obra pedagógica, ¿no?, que intervenga en el espacio público. La construcción de esa obra supone una poética y no tan solo una estética. Bueno, esto es un poco lo que quería plantearles como provocación para la conversación, sobre todo porque ustedes son tesistas de un doctorado en investigación narrativa y autobiográfica y biográfica en el campo de educación, y van a enfrentarse al problema poético de construir sus obras en un campo como la investigación narrativa y autobiográfica, que es disruptiva, que pretende también dislocar el lenguaje de la ciencia y que explora distintos géneros narrativos. Me encanta que esté aquí con nosotros Aline, que además de tutora es investigadora, colega, que también compartimos espacios en una red, en la red Travesías del Sur, ¿no?, que surgió justamente de este doctorado, que provoca el encuentro de los doctorandos, ahora lo va a contar mejor ella, a través del intercambio de cartas de investigación, de experiencias de investigación, cartas que tienen que ver, que pueden ser pensadas como un dispositivo de reflexividad metodológica colectiva, ¿no?, en espacios colectivos. Pero, no sé, Aline, si querés practicar tu español y contarnos un poco en portuñol, sin esa exigencia, ¿cuál es esa experiencia? A mí me gusta escribir esa experiencia dentro de esta búsqueda, ¿no?, poética. Va a haber 51, 50 tesistas intercambiando cartas autobiográficas, intercambiándolas en torno de sus propios procesos de tesis. Bueno, pero la dejo. Sí, Aline. Bien, buenas noches. Eu vou pedir a ajuda de Danice, porque estamos juntas, junto com Daniel, dentro de la rede Travessias del Sur, e para nós outros, la escrita epistolar, sim, la escrita de cartas, é processo que acá há muitos anos hacemos, pero que não sabemos se hacemos carta ou que hacemos, pero que escrevimos muito, escrevimos nossa experiência com a docência e uma rede de professores da escola, professores da universidade, e uma formação horizontal, né, num princípio de solidariedade, de igualdade, e a rede Travessias del Sur
la idea es esta, que los tesistas, que también son profesores de las escuelas, de las universidades, que estão com nosotros como diretores de tesis, e então hacemos um encontro, pero que eles agora estão cambiando as cartas. Cada um escreveu sua carta. Eu creio que Cris estará com nós outros, Cris também estará, ella já deve ter recebido a carta de uma companheira, e então agora as pessoas estão recebem uma carta e escrevem uma carta resposta. E a ideia da carta que cada um, agora a Cris pode também falar, que ella pueda escrever o que hace agora em la investigação de sua tesis, né? Não o que queres fazer, pero que estás fazendo, as perguntas, bueno, né? Lo que é viver uma tesis, um projeto de tesis. Esta é a ideia. E em novembro, o grupo, vamos fazer um encontro e haverá grupos de trabalho. ¿no? Y entonces Cris estará en un grupo con más 7 tesistas y las cartas vuelven a ser conversadas. Bueno, Denise, ¿me ayuda, por favor? No la había visto a Denise, no aparece en mi... Yo estoy. ¡Hola! Hola, Daniel. Suerte que vinieron a Bueno. apoyarme. Bueno, un placer estar acá con ustedes y yo creo que es lo que Aline y Daniel están hablando, ¿no? De esta poética pedagógica. Estamos tratando de escuchar a los tesistas y para que ellos puedan contar a través de una carta lo que están pensando, lo que están leyendo, lo que están produciendo, ¿no? Y esta forma de contar trae la reflexibilidad, ¿no? Reflexibilidad. Yo también estoy con mi portuñol, una forma de repensar su proceso, su formación doctoral y de contar. Y cuando vos empezás a contar, eso hace con que vos puedas contar a partir de otro lugar, ¿no? De contar al otro lo que está haciendo, lo que está pensando. Eso es un proceso que te trae claridad, te trae una forma de contar más clara para el otro y te ayuda en este proceso, ¿no? Te ayuda en el proceso de reflexión sobre tu propia tesis. Y es hermoso. La verdad, ellos están recibiendo esta carta, como dijo Aline, son 50 personas, 51, y ya empezamos a sentir este proceso, ¿no? Este proceso de decir, tu carta me hace reflexionar mi propia tesis. Bueno, es maravilloso. Estamos en este momento. Gaby de México también está participando y la verdad ya sentimos una forma de reflexionar la propia tesis de forma distinta, ¿no? En intercambio. Y si me dejan agregar, y haciendo un doble movimiento, porque ahí también va a estar el desafío de los directores, ¿no? Y un poco mi invitación a los directores de tesis. Que más allá de que nos involucremos y nos encontremos en la lectura de las cartas, también reflexionemos a la carta como dispositivo narrativo. En un momento, por lo que dijimos los tres, ¿no? de un instrumento metodológico de reflexión muy afín también a la perspectiva narrativa, ¿no? Tal vez más interesante o pertinente que un ejercicio de triangulación, que es exigido en la investigación cualitativa no narrativa, o más convencional. Tal vez este mecanismo es un ejercicio de reflexividad para pensar también esto que decíamos antes,
¿no? De pensar a la investigación narrativa y autobiográfica como experiencia, como vida, no como tan solo un procedimiento que nos permite acceder de alguna forma a la verdad, ¿no? Sino más bien como un camino de interpretación del mundo, que a través y del mundo pedagógico, para volver a nuestro tema, en este caso, porque hay otros que lo hacen sobre otros mundos, ¿no? Sobre mundos pedagógicos y la propia participación en él, ¿no? El propio compromiso vital en él, y haciéndolo desde una perspectiva narrativa. ¿Qué implica eso? Implica poner el cuerpo, poner la experiencia, atravesar la experiencia de investigación desde ese involucramiento, haciendo ejercicios de reflexividad para no quedar atrapado, ¿no? Por la ilusión biográfica o por algunos peligros metodológicos, o por la naturalización, como decía antes, la naturalización de la primera persona del singular, ¿no? Pensar que es natural hablar en primera persona del singular. Miren lo que dice Paul Ricoeur en su autobiografía intelectual. Lo voy a leer muy lentamente, ¿sí? El título elegido para este ensayo de autocomprensión subraya dos tipos de límites impuestos a la empresa. En primer lugar, el adjetivo intelectual, biografía intelectual, advierte que el acento estará puesto principalmente en el desarrollo de mi trabajo filosófico y que solo serán evocados los acontecimientos de mi vida privada susceptibles de aclararlo. Acá hay una primera delimitación que a mí me parece muy interesante, que Luis la trabaja muy bien. Estos desplazamientos entre lo público, lo íntimo y lo privado. Y de cuándo entra lo íntimo y lo privado en el proceso de reconstrucción, en este caso de una biografía intelectual. ¿Cómo no caer en un exceso biográfico? Contar más de la cuenta, ¿no? o la falta de densidad biográfica. Al fin, en vez de hablar de un proceso de trabajo intelectual históricamente situado, hablar de relación entre conceptos. Y fíjense qué interesante. Hablando de autobiografía, la otra palabra de su libro, no de su obra, Autobiografía intelectual, tomo en cuenta las trampas y defectos inherentes al género. Fíjense qué despectivo es con el género autobiográfico. Paul Ricoeur. Después él traiciona o cae en la trampa, ¿no? Porque él incorpora algunas dimensiones de su vida privada, íntima, inclusive, que son muy fuertes en la autobiografía intelectual, como fue la muerte de su hijo en un accidente de tránsito. A pesar o cae en la trampa, o caer en esta trampa es inevitable. Forma parte del problema o de los límites metodológicos de este género. Sigue. Una autobiografía es ante todo el relato de una vida. Como toda obra narrativa, es selectiva y en tanto tal inevitablemente sesgada. Otra pista, inevitablemente sesgada. No busquemos, y si es inevitable ya no es un defecto. Es algo inherente. ¿Se entiende lo que digo? Que sea sesgada, ¿no? O necesaria o inevitablemente sesgada, es una condición, no un defecto. El tema es cómo trabajamos metodológicamente para que ese sesgo no sea caprichoso, sino un punto de vista construido. Y eso es reconstruir el yo en la primera persona, en el plano poético. Sigue.
Una autobiografía es, además, en sentido preciso, una obra literaria. En tanto tal, se basa en la distancia, a veces benéfica, otra perjudicial, entre el punto de vista retrospectivo del acto de escribir lo vivido y el desarrollo cotidiano de la vida. Esta distancia distingue la autobiografía del diario. Va especificando el género y lo va problematizando antes de empezar a escribir. Una autobiografía, finalmente, acá viene la parte más decisiva, una autobiografía, finalmente, se basa en la identidad y por ende en la ausencia de distancia entre el personaje principal del relato, que es uno mismo, y el narrador, que dice yo y escribe en primera persona del singular. Consciente de estos límites, admito de buen grado que la reconstrucción de mi desarrollo intelectual que estoy emprendiendo no tiene más autoridad que cualquier otra efectuada por un biógrafo distinto de mí mismo. Bueno, ahí juega con sí mismo y otro. Yo creo que en este párrafo de el prefacio de la autobiografía intelectual de Paul Ricoeur, una página define todo un campo de indagación poética respecto de cómo nombrarse a sí mismo en una autobiografía intelectual. Yo estoy dirigiendo una tesis, o varias tesis escritas en primera persona, de singular, en donde justamente se problematiza el yo, ¿no? y se disemina en una serie de núcleos de sentido. El hilo narrativo del relato no es un único yo, sino la curaduría de una serie de relatos biográficos y autobiográficos. En esas tesis, la razón poética, como diría María Zambrano, se pone en el centro. Y este carácter ficcional, literario, dice Ricoeur, es un componente medular, ¿no?, de la búsqueda poética, de la búsqueda de un tono, de una entonación, de una voz, de una forma de decir al mismo tiempo que uno habita ese mundo, para darle verosimilitud a lo autobiográfico, y al mismo tiempo generar, ¿no?, en el propio relato las muestras de reflexividad que dan cuenta, ¿no?, de la toma de distancia respecto de ese mundo. Por eso se descentran los yoes. No hay un único yo, sino varios que se nombran a través de otra composición textual. Y la propia enunciación se dispone en una serie espiralada de lecturas, comentarios y conversaciones donde, entre otros, figura la carta. Por ejemplo, en un caso, el relato autobiográfico se va componiendo a través de una serie de tópicos, ¿no?, de temas que se escriben con un texto, con un relato autobiográfico de la tesista, escrito en primera persona, pero que se lo da a leer a alguien comprometido con la experiencia que narra, y que le contesta bajo la forma de carta o de encuentro, de distintas maneras según el caso, la lectura del relato autobiográfico, incorporando una nueva voz y una oportunidad para que la tesista vuelva sobre la experiencia narrada, tematizándola luego de entrar en conversación con otro que habitó la experiencia. Bueno, ahí aparece una fuerte pretensión de descentrar la primera persona del singular, incorporando otras voces y generando una conversación en cada uno de los 3 núcleos de sentido que atraviesa la tesis. Se descompone y se problematiza
¿no? También la escritura, ¿no? Porque hay algo que también yo digo, que lo digo medio como provocación, pero que tiene que ver con esto que traía en La Rosa, o que traía inclusive la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, o todo el movimiento de, de, de revitalización de la pedagogía, o de esta expansión del campo semántico de la pedagogía, o de pensar otra lengua para la pedagogía, ¿no? Y otra vitalidad para ella, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión vinculada con, bueno, con las formas de decir, las formas de componer, y sobre todo de pensar a la investigación narrativa y autobiográfica no solo una indagación de la propia experiencia, de la propia vida, sino también al mismo tiempo una indagación, una investigación del lenguaje o de la lengua que usamos para nombrarla, para darnos la oportunidad de deconstruir los moldes narrativos configurados por los tecnocódigos, o también por los usos estelares o acríticos del discurso crítico, ¿no? Palabras vaciadas de contenido, pero que en la retórica funcionan como estructurantes del discurso, es decir, deconstruir esos moldes y reconstruir otros nuevos, ¿no? Como se trata de esta idea de indagar la experiencia, renombrarla para construirla de otro modo, es inevitable al mismo tiempo indagar el lenguaje que utilizamos para dar cuenta de ella y de nuestra participación en ese mundo, ¿no? Y en este doble juego de construir el lenguaje, pero al mismo tiempo de indagarlo, de abrirlo, de explorarlo, pero al mismo tiempo de reconstruirlo, ¿no? De volverlo a componer, ¿no? A través del gesto poético, ¿no? Como una otra forma de nombrar, de representar y de interpretar el mundo. Entonces hay distintos géneros a explorar. Las cartas es uno, ¿no? Por sus potencialidades. El relato de experiencias, al menos nosotros en documentación narrativa, lo venimos explorando hace mucho tiempo. Las crónicas pedagógicas, por ejemplo, puede ser otro género muy interesante de explorar, ¿no? Esta idea del viaje pedagógico, de pensar, ¿no? Inspirándonos un poco de la expedición, de pensar ir a otro lugar como extranjero y narrar ese mundo como extranjero, que es la diferencia del relato biográfico, el relato de experiencia, que cuenta la experiencia vivida en el propio lugar, en el propio, como habitante. La crónica pedagógica supone el viaje extrañado de un otro que se maravilla con, o que construye de lo visto una maravilla. Pero la crónica del viaje, como la crónica, por ejemplo, de turismo, o la crónica de viaje famosa, está escrito para los que son de acá, no para los habitantes de ese mundo. No se explora la crónica. La crónica es el relato del viaje, ¿no? De aventuras, en el sentido de encontrarse con lo desconocido, con aquello que nos puede inquietar, por ende muy vinculado a la experiencia del viaje, ¿no? Y el relato que da cuenta de los trabajos y los días de ese viaje, ¿no? No hay nada de nuevo con, ¿no? La Odisea, ¿no? Es justamente la historia de un viaje, ¿no? De un viaje de formación, o un viaje que transforma el sujeto. Bueno, ese molde narrativo es propio de Occidente, ¿no? Es imposible de borrar, pero bueno, muchos toman la metáfora del viaje y la crónica del viaje como la oportunidad de aprovechar esa extranjeridad para contar de otro modo también esa experiencia. Por ejemplo, en un proyecto que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, en el que participa Danice también como integrante del equipo, una de las líneas de trabajo tiene que ver con
bueno, con el trabajo que estamos haciendo, justamente con una doctoranda del programa específico, Elizabeth Carrizo, que está generando su tesis en torno a la idea de viaje pedagógica y crónica pedagógica. Y en el marco de una investigación que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Salta, y colaborando en ese proceso, estamos elaborando un material trilingüe, una obra pedagógica narrativa trilingüe en español, wichí y aba guaraní, que trata de reconstruir el mundo de experiencia de residentes, practicantes de instituciones de formación docente que durante la pandemia hicieron sus prácticas en sus propios territorios comunitarios, en su propia lengua madre, wichí y aba guaraní, o en español en otros lugares, pero recreando y reconstruyendo las escuelas que estaban cerradas. Un dispositivo muy fantástico que quiere contar un poco Elizabeth Carrizo en su tesis, y que ahora, bueno, en ese proceso está elaborando este material, que no solamente tiene los relatos de experiencia de los practicantes de esos territorios, sino también de sus coordinadores docentes, que cuentan cómo se organizó el dispositivo, y con crónicas de viaje pedagógico, con crónicas pedagógicas de la entonces directora de Educación Superior, ahora devenida en investigadora, que narra a la manera de crónica sus viajes pedagógicos a esos territorios durante, ¿no?, el desarrollo de esas experiencias de revinculación de estudiantes y de prácticas docentes de los institutos de formación docente de esa zona. Entonces, toda esa, digamos, esa composición textual de 9 relatos de experiencias pedagógicas, de 3 relatos de coordinador de proceso, de 6 crónicas, una de ida y otra de regreso, ¿no?, de la directora de Educación Superior, que aparte incorpora la narrativa, la crónica narrada, como género también de visita oficial, ¿no? Es muy interesante explorarlo, ¿no? Cómo incorporar una crónica de viaje de una directora, ¿no?, y a que ahora devenida investigadora que componen esta obra, ¿no? Entonces, fíjense que ahí también la curaduría de ese producto, por ejemplo, trabajar en 3 columnas, sin privilegiar ninguna lengua. Cada columna está escrita en su lengua original, o sea, en la lengua en wichí, en aba guaraní o en español, y en español. Hay también una narrativa fotográfica que reconstruye el proyecto a partir de las fotos tomadas por los docentes, los practicantes, por los coordinadores y por la directora, que iba acompañada también de un fotógrafo, y que compuso, editó, curó un relato fotográfico reconociendo la autoría de las fotografías de sus autores. En fin, toda una composición, ¿no?, que también se podría inscribir en esto de la poética. ¿Cómo mostrar los resultados de una investigación narrativa y autobiográfica a través de otros formatos que no son necesariamente los convencionales? O al menos la reflexión, incorporar la poética como una dimensión metodológica central de los enfoques narrativos y autobiográficos en la educación. Y mi llamamiento a que se presten atención desde el comienzo a esa dimensión. No la dejen para el final, para el momento de escritura de la tesis, sino que es un proceso recursivo y permanente de encontrar un tono, de ensayar una primera persona o la tercera, de problematizar desde el principio, encontrar formas
para contar la investigación, para contar la experiencia de investigar y para contar los resultados de esa experiencia. En definitiva, es una provocación metodológica, que es también ontológica, porque refiere, sin lugar a dudas, al carácter de nuestro problema, de nuestro tema, que tiene que ver con esta dimensión narrativa del mundo, ¿no? O esta sensibilidad o posibilidad, no solamente de percibir y habitar el mundo de otra forma, sino también de contarlo, de dar cuenta de él, de tratar de comprenderlo mejor, con el fin, bien, eso es recoger el legado de la hermenéutica clásica, ¿no? De un proceso de autocomprensión para poder vivir mejor en el mundo junto con otros, o vivir junto con otros en un mundo mejor. En fin. Comentarios, palabras, ideas. Daniel, buenas tardes a todos. Estoy acá nada más que tengo mala conectividad y estoy sin imagen. Soy Elizabeth Carrizo. ¡Hola, Eli! Muchas gracias por tus palabras. La verdad que mientras te escuchaba volví a pensar en el proceso que nosotros tuvimos que hacer para poder producir esta obra que falta tan poco y al mismo tiempo pareciera que falta tanto, ¿no? Porque llevamos exactamente 1 año y 3 meses haciendo el trabajo, porque las comunidades están lejos de la capital salteña, la más lejana está a 400 kilómetros, y la más cercana está a 50 kilómetros, o sea que se produce una distancia temporal en el ir y venir con las comunidades, porque las estamos escribiendo en permanente contacto con los chicos que ahora son profesores y que decidieron contar su experiencia. Y te escuchaba incluso en esta cuestión de la poética y de la estética presente en la obra, y cómo nos llevó muchas discusiones pensar hasta el color que iba a determinar a cada una de las comunidades, ¿no? Que no irrumpiera y que no descolocara a la comunidad. Por ejemplo, el verde utilizado para una zona candente como Tartagal, o el óxido del hierro utilizado para una zona industrial como General Güemes, o el color de marrones para utilizar a la comunidad wichí propiamente dicha, ¿no? Toda esa discusión necesariamente implicó la participación de esa persona maravillosa que encontramos con Daniel, de Gerardo, que nos ayuda muchísimo en la edición de esta obra, ¿no? Y cómo él tuvo que ir y traspasar esa experiencia para poder empezar a pensar en la estética que iba a acompañar a esta obra, ¿no? Creo que ha leído tantas veces las narrativas que está muy involucrado, ¿no? Como Sí, se la técnico, sabe digamos. mejor que nosotros. Totalmente. Pero fíjese qué interesante, porque ahí se incorpora una nueva figura dentro del proceso de investigación narrativa y autobiográfica que tiene que ver directamente con la dimensión estética y poética, ¿no? De la composición de esa obra y de cómo participa Gerardo también en nuestras discusiones, yo diría conceptuales, ¿no? Porque Totalmente. detrás de qué foto poner o no poner porque él también, como todos en este proceso colectivo, nos trae sus hipótesis de trabajo y las conversamos, ¿no? Nos trae, más que sus hipótesis de trabajo, sus propuestas, sus relatos, y nosotros lo conversamos. Y él después lo reelabora luego de la conversación, ¿no? Y es muy notable cómo va incorporando también ese criterio que tiene que ver
con qué foto elegir, en qué orden y en qué momento, y con qué subtexto o contexto o subtexto, o qué cantidad de texto trae la foto. Acordate, Eli, la discusión que tuvimos en relación con eso, como un integrante más y como una dimensión más del proceso de investigación narrativa historiográfica. No como un anexo a un técnico que resuelve ese problema, sino como un integrante más de este proceso colectivo de construcción de una obra. Y que es, en definitiva, una función de curaduría, ¿no? De selección y de organización. Y fíjense cómo se aproxima, digamos, cómo la metáfora del arte, o de pensar a la producción de saber pedagógico también con la metáfora de la obra, nos ayuda a pensar esta otra dimensión. Y tal vez encontrar un soporte para la investigación narrativa, autobiográfica en el campo de la educación, que sea diferente a los soportes convencionales, textuales, logocéntricos también, ¿no? Sobre todo aquí que hemos trabajado con una comunidad totalmente oral, ¿no? El tratar de que ellos documenten su experiencia fue, por un lado, extraño para ellos, pero por otro lado, ellos sentían la necesidad de querer expresar eso, ¿no? Hasta estamos ahora en las traducciones recibiendo traducciones que enviamos que tienen 10 páginas, vuelven en Aba Guaraní en 8 y en Wichí en 3. Entonces hay una diferencia en cantidad, miren que parece tan banal, ¿no? Pero que hacen a la edición de ese texto que estamos teniendo, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, obviamente con cada uno de los dialectos con los que estamos trabajando, ¿no? Por supuesto, también el dolor que implica en el cuerpo ir a esos lugares, ¿no? Son lugares muy distantes, hace muchísimo calor, y bueno, hay que ir con la predisposición porque son comunidades que les gusta sentarse a la orilla de un árbol y charlar y contar lo que a ellos les pasó en pandemia, ¿no? Porque no solamente estuvieron en tiempos de ASPO, como estuvimos cada uno de nosotros, sino comunidades que ya de por sí están aisladas, se vieron más aisladas todavía con la aparición del COVID. Aislada en comunicación, porque ellos no tienen internet, no tienen telefonía, aislados en rutas, porque la ruta icónica nuestra, la Ruta Nacional 34, divide a las comunidades originarias de las comunidades criollas. Entonces ellos estaban hasta muy avanzado el 2021 sin saber qué era el COVID, hasta que llegó un criollo y llevó el COVID a la comunidad, ¿no? Todas esas cuestiones ellos las van comentando, y bueno, en el formato escuela, muy lejos de la escuela, llegaban las cartillas, pero en español, no las podían leer, no podían seguir las actividades, y tuvieron que ahí intervenir los chicos que son estudiantes de los profesorados, ¿no? Que son wichí o aba guaraní. Son originarios, pero que están, bueno, ya, y tuvieron que en ese proceso recuperar su propia lengua, porque son comunidades que las están perdiendo a la lengua originaria, ¿no? Entonces, al estar en la necesidad de tener que traducir esas cartillas, recurrieron a sus padres para poder recuperar el lenguaje. Muy rica la experiencia, la verdad, y deja mucha enseñanza, ¿no? Un compromiso, caminar 6 kilómetros dentro de la comunidad para llegar a un árbol y encontrar 6 niños para poder revincularlos con la escuela, ¿no? A diario, lo hacían a diario. Bueno, eso es las posibilidades que nos abre, ya sabemos, la investigación narrativa, de mostrar estas experiencias humanas y experiencias de docencia, de hacer escuela y demás. El elemento que también estamos problematizando en esa investigación es la forma de contarlo, de narrarlo, ¿no? Que es una insistencia persistente e insoportable mía en cada curso de metodología.
no dejen para el final, para el momento de presentación de resultados, el momento de escritura. Bueno, el doctorado ofrece muchísimos espacios para que eso pueda ensayarse y también habilita, por decirlo de alguna forma, los géneros, ¿no? Las formas de contarlo, no se le pide el formato convencional necesariamente. Pero bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? La verdad que estuvo bueno, tuve suerte, ¿no? Porque hablé bien de Eli. Por suerte. Bueno, entonces si no hay comentarios, nadie se anima. Si no hay comentarios, podemos ir cerrando. Estamos ya en el horario de cierre, 19:30. Entonces, si alguien quiere decir algo más, lo dice. Y si no, nos encontramos en la próxima tertulia, ¿no? Que creo que es la de Luis. ¿Ya está programada la de Luis? Bueno. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Hasta luego y gracias, Daniel. Hola, no sabía que estabas ahí. Sí, pues no me atreví a decir nada, pero muchas gracias porque mi tesis tiene que ver con los relatos de experiencia y fue muy interesante la charla. Muchas gracias por la invitación. Hasta Buenísimo. luego. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.